Buenas, 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 ¿cómo andan? Sí, o no les grabo un video en 20 días o les grabo 2 videos en el mismo día. Pero aprovechemos que tengo tiempo, que me siento bien, que anda el teléfono y todo eso, y vamos a grabar el video que les había prometido. Hoy, 21 de septiembre, en la República Argentina, es el Día del Estudiante. Y el mes de septiembre, en particular, en la República Argentina, es un mes muy ligado a la educación, así que me parece súper oportuno para hacer este video, ya que el 11 de septiembre es el Día del Maestro, el 17 fue el Día del Profesor, y hoy, como les decía, es el Día del Estudiante. Así que, ¿qué les quería plantear? ¿Qué pasa con el tema de la educación en una persona con discapacidad motriz? ¿Por qué en una persona con discapacidad motriz, más allá de que les voy a contar cómo fue mi experiencia? Quiero plantearlo en una persona con discapacidad motriz porque por lo menos en la República Argentina, y por lo menos acordémonos que yo la primaria y lo que es la escolarización, el jardín, lo empecé literalmente en el siglo pasado. Yo nací en el 85. Así que en el 89-90 arranqué con el jardín, porque empecé en salita de 4, 89. Así que sí, literalmente en el siglo pasado, así que la experiencia va a ser en cuanto a eso. Por suerte ahora está todo el tema de lo que es la inclusión y de tratar de que todos los chicos se escolaricen en las mismas instituciones. Obviamente con sus maestros integradores y todo esto y todas las herramientas necesarias dependiendo de cada discapacidad, pero que todos vayan al mismo colegio. Antes, que era, por lo menos como les decía, en la República Argentina tenías colegios llamados especiales para personas con discapacidad cognitiva, colegios especiales para personas con discapacidad visual y colegios especiales para personas con discapacidad auditiva. Ahora, colegios especiales para personas con discapacidad motriz no había. ¿Por qué? Porque vos, a nivel cognitivo, a nivel visual, a nivel auditivo, podías y tenías las mismas capacidades que cualquier otro chico sin ninguna discapacidad para escolarizarte. Entonces, genial, ibas a un colegio llamado normal. ¿Cuáles son los problemas que te encontrabas en el colegio normal para poder escolarizarte y por lo cual mucha gente con discapacidad motriz no termina sus estudios? Primero y principal, los problemas edilicios. Problemas edilicios, o sea, sí, está todo bien, yo te voy al colegio. Yo podría decirse que fui a uno de los colegios con más escaleras de todo el municipio de Morón. A nivel educativo es buenísimo y está genial haber ido a ese colegio, pero la realidad es que en ese momento, ahora tiene ascensor, por ejemplo, para llegar al salón de actos. En ese momento el salón de actos era en un tipo sótano por escalera. Clase de computación, también otro lugar, sótano por escalera. Clase de plástica, otra aula, pero que también accedías como a un primer piso por escalera. Solamente a un patio, o sea, obviamente a las aulas de la planta baja, pero después tenía... No, en ese momento que yo fui no había aulas por planta baja, me parece. Creo que no había aulas en planta baja, porque las aulas de planta baja las hicieron después. O sea que todo era por escalera y solamente a uno de los patios se accedía por rampa. Pero ¿cuál era el problema? Para acceder al patio de la rampa tenías 3 escalones, o sea, vos tenías pasillo, 3 escalones, un playón y la rampa. Explícame cómo subo si tenía silla de ruedas. O sea, yo subía porque me costaba un poco más, tardaba un poco más, todo lo que vos quieras, pero subía. Lo que no me acuerdo, que si alguna de las personas que fue conmigo al colegio se acuerda y me lo puede decir, si entrando por el otro lado, por la parte de atrás del patio, no había escalón y había como un desnivel para poder subir, porque esa sería la única forma si tenés silla de ruedas. Pero bueno, o sea, agarrás y está bien, sí, te puedo ir a nivel educativo, pero no te puedo ir a nivel edilicio. Porque explíquenme o cuéntenme en los comentarios
si cuando ustedes fueron al colegio había algún colegio que tuviera rampa o ascensor para llegar a todos los lugares, para que fuera accesible para todas las instalaciones del colegio para una persona en silla de ruedas. Yo en silla de ruedas a ese colegio no hubiera podido ir. Entonces, ¿cuál es el problema? Por un lado, nivel edilicio en cuanto a esto. Por otro lado, nivel edilicio en cuanto a baños. Baños para personas en silla de ruedas en el colegio que fui yo no había. Y no me acuerdo de haber ido, ya sea a visitar, ya sea a votar, a lo que sea, a un colegio que tenga baños para personas con discapacidad, baños para personas con silla de ruedas. Yo, como les reitero, cuando estaba en etapa de escolarización, caminaba. Inclusive hasta terminar la facultad caminaba. Entonces, realmente no me fue un problema, porque yo agarraba y iba a los baños comunes, o sea, que eran angostitos, todo era un lío, pero iba y listo, todo bien. Ahora, si yo hubiera estado en silla de ruedas, ¿cómo corno hacía? Está bien, yo para hacerme el cateterismo en un momento y qué sé yo, podía acceder porque me daban permiso a entrar a los baños que eran para profesores. Bárbaro, pero el punto no es entrar al baño del profesor, el punto es que tendría que haber baños para personas con discapacidad motriz adaptados con las barandas, con los espacios para la silla, para que gire todo esto. Las puertas, yo realmente en esas puertas no sé si entraba una silla de ruedas. A todas esas cosas voy. Por un lado eso, por el otro lado, volvemos a lo mismo. Yo hice jardín primaria y secundaria en este colegio que les comento. Después estudié turismo en la Universidad de Morón. Cuando yo estudié turismo en la Universidad de Morón tenía una sola entrada, que era playón cubierto a nivel de la vereda y edificio. Entonces tenías dos opciones, había una rampita. Entonces podías ir hasta la esquina, caminando por la vereda, hacías todo el playón caminando. Si tenías, o en silla de ruedas, si tenías silla de ruedas, era la única opción porque ahí tenías como una rampita para poder subir, estar a nivel a lo que era el acceso a la facultad. Y si no, hacías todo el playón caminando y subías por ahí. Y si no, tenías los 3 escalones que los tenías que subir, que era medio a lo mono, que era lo que hacía yo, porque en ese momento encima no tenían baranda, los 3 escalones esos no tenían baranda, entonces medio que me agarraba la columna, no sé cómo corno hacía. Les juro por Dios que a los meses de que me recibí le pusieron baranda. Parecía un chiste. Me recibo y le ponen baranda. Tuve 4 años en la facultad. Bueno, eso. Y accedías. Una vez que accedías estaba bárbaro porque sí tenía ascensores para todos los pisos. Entonces a nivel de ascensores sí podías entrar a los ascensores. Las puertas estimo que sí tienen que estar para silla de ruedas porque he visto varias personas que en ese momento cursaban y utilizaban silla de ruedas. Lo que no me acuerdo es el tema de los baños. Yo, como les digo, no tenía necesidad de baños adaptados para personas con discapacidad motriz y que estén en silla de ruedas en ese momento, entonces no recuerdo, pero por mi recuerdo me parece que no había. Lo que me gustaría, si alguno sabe actualmente cómo es el tema de si tienen ahora baños para personas con discapacidad motriz. Porque lo que sí han hecho, que está muy bueno, es en la entrada, o sea, en ese momento tenía entrada por una sola calle. En la calle lateral, que también le hicieron entrada ahora, que es la entrada principal de ahora, tienen, que también lo he visto en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, y lo he visto en varios lugares, son como unas planchuelas, podría decirse, donde la persona en silla de ruedas ingresa, se baja como una barrerita, apretás un botón, sube, ¿no? Pongámosle que esta es la escalera. Entonces, con esa planchera vos subís al mismo nivel de donde termina la escalera, levantan el coso, también lo he visto en bancos. Levantás como la barrerita y podés entrar. Entonces tienen eso, y la verdad que eso sí lo usé porque he ido a una obra de teatro que se dio en la universidad hace un par de años y es bárbaro. Y lo que está bueno es que si no tenés
mucho espacio edilicio como para hacer una rampa, porque hay lugares donde para hacérselos inclusivos, ¿qué te hacen? La rampa, como no tienen mucho terreno como para que la rampa tenga una pendiente copada donde vos no sea muy empinada y qué sé yo, te hacen una rampa que es así. No sabes si estás haciendo rampa o alpinismo, entonces tampoco te sirve porque agarrás y te desnucás. Entonces, cuando no tenés mucho espacio, lo que está bueno son estos elevadores, podría decirse, no sé bien cómo es la palabra técnica, pero que están buenísimos porque sirven, no ocupan mucho espacio y a una persona con silla de ruedas le viene genial. Bueno, eso. Entonces, supongo que si adaptaron eso, quizás tengan ahora baños para personas con discapacidad motriz. Entonces, el problema por un lado está en eso, en qué hacemos, si hay instituciones que realmente estén preparadas o si en su momento cuando ustedes cursaron había instituciones que realmente desde el inicio estuvieran preparadas para que un alumno con una discapacidad motriz pudiera desarrollarse lo más independiente posible y lo más libremente posible dentro de la institución. Eso. Punto número 2, que también me parece importante recalcar y que también es un tema y que yo sé actualmente que se trata, es el tema de las clases de educación física. Yo sé por personas que están estudiando educación física en este momento que en lo que es la carrera de profesorado de educación física de varias universidades se habla y se da el tema de cómo adaptar una clase de educación física o un determinado deporte para una persona con discapacidad y cómo adaptarlo dependiendo de la discapacidad que tenga, en este caso, el alumno. ¿Qué pasaba cuando yo iba al colegio? Yo lo podría dividir en dos etapas. Por un lado, el primario. Cuando yo iba al primario, en el colegio, en lo que eran clases, estaban separadas por varones y mujeres. En las clases de mujeres se daban dos deportes, o hockey o vóley. Vóley yo claramente no podía hacer por varios motivos. Uno, tengo 34 y mido 1,45 m, o sea que cuando era más chica medía menos. Dos, no puedo saltar, nunca pude saltar, no me dan las piernas para saltar, no me da la motricidad para saltar, no puedo saltar, no puedo hacer vóley. Entonces, si no, tenía hockey. Pero hockey, ¿qué pasa? Por la posición en la que tenés que estar para poder jugar al hockey, que es como semiflexionado y para adelante, a los 2 minutos que empezaba a jugar me empezaba a doler la espalda terriblemente, porque acuérdense que la zona lumbar es la zona donde tengo el mielo y donde tengo la médula anclada. O sea, era una tortura para mí jugar al hockey. Entonces, obviamente, como no me podían desaprobar la materia porque era una cuestión de salud, ¿qué hacía? Dos opciones. O era el referee de los partidos, que eso no es una clase inclusiva claramente, o iba, estaba a la hora ahí para tener el presente y después a fin de año daba un examen sobre el reglamento del deporte que se haya tratado ese año. Tampoco es una clase inclusiva. Yo necesitaba en realidad hacer actividad física. Cualquier persona con una discapacidad motriz dentro de sus posibilidades necesita hacer actividad física para poder elongar, para poder tener fortalecimiento de sus miembros, para poder tener control de tronco, para un montón de cuestiones. De hecho, yo actualmente hago 3 veces por semana de kinesiología, o sea, es sumamente necesario. El punto está en que evidentemente en ese momento los profesores no tenían las herramientas necesarias para ver cómo adaptar una clase de educación física a una persona con una discapacidad motriz. O esos profesores al menos que me tocaron a mí. En el secundario fue distinto, fue exactamente en el mismo colegio, fue otra profesora la que me ha tocado. Y no era deporte, sino que era aeróbic. Entonces estaba buenísimo, porque yo tenía, bueno, pongámosle que la profesora está acá, una fila, otra fila de alumnos. Dentro de la fila de atrás, para no interferir visualmente con las chicas de adelante, entre la profesora y las chicas de adelante, y en uno de los costados me ponía yo. Entonces, ¿qué hacía? Me ponía yo y ponía una silla al lado. Entonces, cuando había que hacer algún paso que fuera girar,
o estar con una sola pierna y tener que estar en equilibrio, o cosas que a mí me costaban, yo agarraba y me agarraba a la silla. Me iba hasta la silla, agarraba la silla, hacía el paso que correspondía y volvía. Obviamente la profesora me evaluaba acorde a mis posibilidades, acorde a mi capacidad. ¿Y qué me evaluaba ella? Que yo fuera a las clases, obviamente, como en los otros casos, pero también me evaluaba que yo los esquemas los hiciera todos y que cuando había que entregar algo, un esquema hecho, se entregase en tiempo y en forma, después, o sea, con los lineamientos que ella quería y el día que ella quería. Entonces, eso estaba buenísimo, ¿por qué? Porque por un lado yo iba porque tenía que ir y para el presente, pero también iba incentivada, iba con ganas, me gustaba ir, no me quería perder la clase. Y por el otro lado me venía buenísimo al cuerpo porque hacía actividad física, y la actividad física es sumamente importante para cualquier persona, para cualquier organismo. Entonces estaba genial porque tenía doble beneficio. Así que eso. Y sinceramente, por las personas con mielomeningocele con las que he hablado, podría decirles que en cuanto a lo que es la actividad física a nivel educativo, me llevé de todas estas personas por lo menos la mejor parte. ¿Por qué? Porque por lo menos en el primario podría decirse que de alguna manera trataban de integrarme, aunque sea con otro rol, pero trataban de integrarme, y en el secundario realmente estaba integrada. Hay otras personas que me han dicho, no, yo no tuve actividad física en el colegio. ¿Cómo no tuviste actividad física en el colegio? No tenía educación física porque como tenía una discapacidad motriz iba con el certificado médico y me eximían, me aprobaban y me eximían porque no podía hacer actividad física porque tenía una discapacidad motriz. Cuando después esas mismas personas, o en rehabilitación, o en kinesiología, o en algún club, obviamente con sus tiempos, obviamente con sus limitaciones, obviamente con sus adaptaciones, hacían actividad física. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿La persona no podía hacer actividad física por tener una discapacidad motriz? ¿O el profesor no sabía, no quería o no podía adaptar una clase de educación física a la necesidad que tenía ese alumno? Y otra de las personas que me ha dicho, no, yo era el utilero. ¿Qué vendría a ser el utilero? El chico que agarraba y llevaba los materiales hacia el gimnasio y del gimnasio al depósito todas las clases para que el resto haga el deporte. Eso tampoco es una clase inclusiva, eso tampoco es tener una clase de educación física, y eso es lo mismo que decirme te eximo porque tenés una discapacidad motriz. Entonces volvemos a lo mismo. ¿De quién era el problema? ¿Del chico que tenía la discapacidad motriz? ¿Del alumno que tenía la discapacidad motriz? ¿O del profesor que no sabía cómo adaptar la clase? Entonces, bueno, esto es en cuanto, ya les digo, década del 90, mi experiencia en el colegio, jardín, primario, secundario, universidad, en cuanto a lo que es tratar de tener una escolarización teniendo una discapacidad motriz. Seguramente ustedes tendrán distintas experiencias, como les decía en el tema de las clases de educación física, dependiendo del colegio en el que fueron, dependiendo de la ciudad donde fue este colegio, dependiendo en qué año fue esta escolarización, dependiendo de si ya la terminaron, si no la terminaron, si fue antes que yo, en el mismo momento que yo, después que yo. Así que lo que me gustaría, como siempre les digo, es que abajo dejen sus anécdotas, sus experiencias, sus comentarios, sus sugerencias, para que entre todos podamos construir una red, poder tener ideas nuevas para la gente que pueda implementarlas, poder solucionar algunos problemas que quizás si no se visibilizan de esta forma, las personas que están encargadas de solucionarlos no los pueden solucionar, y que entre todos vayamos haciendo de a poquito una sociedad cada vez más inclusiva. Espero que les haya gustado el video, que les haya resultado útil, que como siempre les digo, me sigan en mis redes, le den like al video, si les gustó lo compartan, y ya saben que me pueden seguir en las 3. En Instagram como la Mielito2, y en Facebook, y en YouTube como la Mielito. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, les mando un beso grande.